Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer estar una vez más con ustedes. Vamos a empezar haciendo una breve oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos como una familia en tu presencia. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, disponemos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar tu mensaje. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:1 dice así: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Acerca de este pasaje hablábamos de que en Hechos de los Apóstoles menciona cómo Pablo visita a Tesalónica y se dirige a la sinagoga y para entender correctamente a qué se refería sobre tiempos y ocasiones, la epístola alude a las Moedín que están descritas en Levítico 23, las fiestas santas o santas convocaciones. Desde esta perspectiva hebrea es como se puede entender mejor a qué se refiere Pablo al decir tiempos y ocasiones. Desde este punto de vista, entendemos que tiempos y ocasiones son conceptos diferentes para Dios. Tiempos viene de la palabra hebrea moedín, que significa tiempos determinados, mismos que están perfectamente bien definidos en Levítico 23, como las fiestas del Señor. Estas en el Nuevo Testamento son definidas como sombras de bienes venideros. Para ello podemos ir a Colosenses 2:16 y dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vemos cómo Pablo una vez más alude a estos tiempos, a las fiestas, y las define como sombras de bienes venideros, bienes perfectos que se habían de manifestar en la persona de Cristo. También hemos visto que estos son las fiestas que describe Levítico 23 se identifican como santas convocaciones o ensayos santos de los bienes venideros. Desde esta perspectiva, solamente así podemos entender cabalmente el ministerio de Jesús como el Mesías prometido. De este modo hemos llegado a concluir que los 4 evangelios describen perfectamente cómo Jesucristo cumplió con las 4 fiestas de la primavera: el Pesaj, panes sin levadura, primeros frutos y fiesta de las semanas. Así, entonces faltan por cumplirse 3 fiestas más: de las trompetas, día de la expiación y de los tabernáculos. Para entender el cumplimiento de estas fiestas que va a dar Cristo, necesitamos entonces asimilar las formas de Dios respecto al cálculo del tiempo y así desde esta perspectiva ver sus ocasiones o sus festivales que están próximos a ocurrir. No perdamos esto de vista. Salmos 104.19 dirá: Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Una vez más aparece la palabra moedín, tiempos señalados por el Padre. Ya vimos que moedín ahora viene de la palabra moed, que significa nombramiento, designación, tiempo fijo o temporada. También implica estación, festividad, festival, fiesta, hora, ocasión, reunión, solemnidad. La palabra que acabamos de leer define perfectamente cómo Dios mide sus tiempos, descritos y establecidos desde el principio. En Génesis 1:5 leemos cómo Dios empieza a medir el tiempo como tarde y mañana el primer día. Nosotros estamos acostumbrados
a nuestro calendario y nuestra forma de medir el tiempo. Un calendario que, por cierto, es solar, y nuestra forma de medir el tiempo empieza a la mitad, a la medianoche. No así lo mide Dios. Ahora es tiempo de que empecemos a asimilar también esta forma de medir los tiempos para entender perfectamente lo que está hablándonos la palabra acerca de Jesús y el cumplimiento de sus festivales en el tiempo por venir. Génesis 1, 14, 18 describe el papel o el rol de la luna, que se nombra lumbrera menor, y también define un rol para el sol, el cual, una vez más, desde esta perspectiva, la función del sol sirve para señorear el día, pero no para fijar los tiempos, las estaciones. Cabe mencionar que el calendario que usamos, como ya les dije, es solar, lo cual ha provocado que nos sean ajenos todos estos conceptos bíblicos sobre el manejo de los tiempos. Ya hablamos cómo la palabra en Deuteronomio, que muchos lo consideran como el testamento de Moisés, describe cómo se tenía que convocar al pueblo cada determinado tiempo y se tenía que leer el libro de la ley. Y la ley era muy simple de entender, tanto como para el pequeño, el niño, el joven, el adulto y aún al anciano. Esto no debemos de perderlo de vista. Para muestra, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos ahora a tratar de tener una perspectiva diferente, y para ello yo te voy a pedir que vayamos a Mateo 23. Ahí se nos dice que Jesús vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, ¿por qué se dice que Jesús era llamado Nazareno? Por más que lo intentemos, no encontraremos una referencia en los profetas que indique que el Mesías tendría que ser llamado Nazareno. Entonces, ¿a qué se refería Mateo? La mayoría asume que se trata de una alusión al voto de Nazareo, descrito en Números 6, 1, 21. Vayamos allá rápidamente y vamos a leer lo que dice Números 6, 1. Dice así: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de Nazareo para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y de sidra. No beberás vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. La lectura continúa hasta el verso 21 y describe las reglas para que se cumpla cabalmente este voto de Nazareo. Pero vemos que Jesús fue acusado de ser un bebedor de vino porque comía y bebía con publicanos y pecadores. Así lo podemos ver en Marcos 2:16 o Lucas 7:33 y 34. Entonces, ¿a qué se refiere esto de que sería llamado Nazareno? La respuesta se encuentra si tenemos un entendimiento que vaya más allá de la traducción de las Escrituras. Hay que tomar en cuenta que al Mesías se le conoce como Semaj, es decir, renuevo. Así es como ha llegado esta palabra a nuestros días. Y por ejemplo tenemos Jeremías 23:5. Vamos allá. Jeremías 23:5 dirá: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Este es un pequeño ejemplo. Jeremías 33:15 hablará de lo mismo. Zacarías 3:8 mencionará el renuevo. Zacarías 6:12 también mencionará la palabra Semaj. Isaías 4:2 hará lo mismo. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, hay que entender ahora que Isaías nos da más detalle y realmente nos da la respuesta.
está en Isaías 11:1. Vamos allá. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. La palabra clave aquí es vástago, que retoñará de sus raíces. Aquí esto es una sola palabra, y esta es la palabra netzer, vástago. Ahora, la profecía mesiánica de Isaías está llena de un simbolismo y está basada en principios, agriculturales. La agricultura estaba muy arraigada a la vida del pueblo, a la vida de las personas de Israel, al punto que la ley también hace hincapié en observar el nivel de maduración de los granos de cebada para determinar el inicio del año. Netzer y semaj son brotes o renuevos. Sin embargo, el primero se trata de un brote que sale de la tierra, aparentemente independiente del tronco original, y es lo que describe Isaías. Un vástago retoñará de sus raíces, como un nuevo árbol, pero en realidad está unido por debajo de la tierra. Ahora, sabemos que Jesús nació en Belén, sin embargo habitó en Nazaret. Vemos cómo se cumple perfectamente la profecía de Isaías 11:1. Nazaret, Netzer. Nadie sospechaba de la conexión de Jesús con la familia del rey David, ya que se manifestó en una región muy alejada de Judea, en Galilea. Al día de hoy, los eruditos han concluido que Nazaret o Netzeret, como realmente se debe de pronunciar, se formó en tiempos de la persecución griega hecha por Antíoco Epífanes. Al parecer, miembros del pueblo de Judea se fueron al norte huyendo de la persecución que había desatado Antíoco y formaron este pueblo. Netzer, quizás sin saberlo, aludiendo también a que eran parte del pueblo de la tribu de Judá. Y ahí fue donde donde vivió Jesús. Nació en Belén y sus padres lo llevaron allá. Y de este modo podemos entender así que se cumple la profecía. Esto nada más es una pequeña muestra de cómo debemos de acercarnos y empezar a entender la importancia de sumergirnos en la palabra de Dios desde la perspectiva original. No perderla de vista. No podemos seguir siendo ajenos. Este entendimiento, como ya lo hemos descrito, es muy simple desde el punto de vista de la agricultura. No podemos seguir siendo ajenos a esta nueva perspectiva que se nos ofrece de parte de Dios. A partir de aquí empezaremos a desmenuzar la importancia y cumplimiento de los tiempos y ocasiones de Dios a través de sus fiestas descritas en Levítico 23. Hagamos una pequeña oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar a profundidad tu palabra. Te rogamos que abras nuestro entendimiento y que podamos comprender cabalmente el mensaje que estás transmitiendo a tu pueblo, a tu cuerpo, a tu iglesia en estos días, para entender cómo te estás moviendo en nuestros días. Tú no eres ajeno a la situación que vivimos, estás trabajando. Te rogamos que no caigamos en el error, que nos permitas ver las cosas como tú las ves y entender tus tiempos. Que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.